Bueno, y por ahí como les contaba, digo, esta diversidad dentro de la comunidad nos permitió también esto de tomar la lengua de cuna para poder ampliar, digo, el trabajo y la mirada con otros docentes, y bueno, y fue con este jardincito. A partir de eso también fue, bueno, pensarnos en cómo sostener en el día a día esto que en algún momento era un conflicto a disolver, a diluir, o a por lo menos a tener otros puntos de vista y otras miradas para que no se genere, este conflicto no lleve a la desigualdad, digamos, no digo esto, digo, algo que parecía que la comunidad generaba distancia, o parecía no, generaba distancia o generaba miradas de prejuicio, como ir trabajando, digo, desde la mirada también de lo humano, digo, la humanidad de cada uno, ¿no? Porque cada una de estas familias, en su cotidiano, en su trabajo, tienen una historia, una vida que compartir, y que a veces muy dura, y que muchas veces comparten esa misma dureza, más allá del origen, ¿no? Más allá de si son familias argentinas, bolivianas, peruanas, paraguayas, digo, y bueno, y el jardín sería como ese lugar para encontrarnos. Creo que a partir de habitar cada espacio, digo, de habitarlo desde la palabra, ¿no? Y desde no habilitar la palabra, porque nadie tenía el derecho a decir, vos callate, vos no, vos sí, vos no, digo, pero sí como habitar los espacios del jardín, desde el Zoom, desde la sala, desde la vereda, desde decir, bueno, acá hay una comunidad que tiene una riqueza que está bueno compartirla. Podemos encontrar cosas con las que nos podemos sentir desde lo igual, y bueno, y eso fue un poco el camino, ¿no? Digo, encontrarnos en el Zoom para cantar una ronda, o para jugar, por ejemplo, a la chiquizuela, que es de la payana. Las mamás paraguayas jugaban a la payana, y las mamás argentinas también jugaban, y decían, no, nosotros la hacemos así. Digo, ya eso que era tensionante, ¿no? Se diluía en un juego, por ejemplo, digo, en un espacio de igualdad, que es el mismo espacio que buscamos con los niños, ¿no? Digo, pensando que el juego es ese lugar donde podemos estar en un mundo, en un tiempo diferente. Digo, ¿cómo eso, no? De decir, bueno, no, y yo el mate lo preparo así, y yo le pongo anís, o yo le pongo tal cosa. Digo, esto que era el intercambio, hacía que éramos diferentes, pero no éramos desiguales, digamos, digo, no éramos tan desiguales. Entonces digo, bueno, eso. Después, no sé, el arroz chaufa de la mamá de Mauro, por ejemplo, que nos contaba cómo lo hacía, o con toda su ternura, de cómo lo hacía su mamá y cómo se lo prepara de nuevo. La abuelita de Fernanda, que viaja a Perú y después viene y nos cuenta, señor, les traje tal cosita de allá, de mi pago, de mis cosas. Digo, bueno, digo, estas cosas que tienen que ver con el sentido de pertenencia, digo, que no digo porque no es que pasamos, y digo, es sentir que hay algo tuyo que está, ¿no? Que está tenido en cuenta en la institución, y hay algo que vos tenés de la institución que generó en tu interior, en vos, ¿no? Un poco lo que digo yo, del equilibrio entre esas dos cosas. Y digo, bueno, mucho tiene que ver lo que se ha podido ir construyendo en este espacio, y tiene que ver con eso. Pero a veces nos complicamos demasiado, y me parece que parte de la mirada humanizante de la tarea de educar, ¿no? Digo, eso, digo, porque digo, partimos de lo humano, que es el derecho a reconocer que el otro tiene derechos. Tenés derechos cuando sos un ser humano, ¿no? Cuando te considero como ser humano, no como un objeto, no como algo que yo quiero, pongo y saco. Y entonces digo, me parece que el gran desafío es ese. Cómo construimos esa mirada, cómo discutimos con nuestros pares, compañeros docentes, cómo nos ponemos en discusión situaciones que nos alejan de la igualdad, y bueno, y que todo el tiempo nos está desafiando, nos está haciendo pensar, ¿no? Digo,
pensarnos en la complejidad de todo lo que nos sucede, como sociedad también, cuántos espacios de desigualdad se suceden, que la escuela tiene como algo que, si bien está dentro de lo que sucede en el afuera, tiene la posibilidad de hacer algo, un espacio diferente, donde se construya una realidad donde todos digan, yo puedo hacer esto, o los docentes, yo creo en estos niños que pueden transformar su realidad, que pueden generar una transformación en su espacio natural, en su espacio social, digo, también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Lila Spakovsky decía también, una vez la escuchaba cuando hablaba de evaluación, que si uno no cree en lo que, en lo que puede un niño, ya lo está como, ¿no? Optar la posibilidad de, no está más, no existe más. O sea, ya desde el vamos le voy a decir que, digo, bueno, yo creo que está eso, ¿no? Pensar de que podemos construir con los otros un espacio común donde cada uno pueda brillar por lo que es, digamos, brillar desde su raíz, desde lo que trae, desde su historia, digo, ser lo que es, ser con otros, digamos, ¿no? Ser, pero ser con otros. Eso es el gran desafío, me parece. Y un poco el proyecto que se vino gestando intenta eso. Seguramente, hay un montón de cosas por seguir mejorando o pensando, y otras que dirán, lo volvería a hacer, pero de esta manera, o lo volveríamos a pensar. Pero bueno, mientras haya preguntas y movimiento, diría, si nos podemos seguir preguntando, estamos en buen camino, me parece. Lo otro es quedar que hay una sola forma. Bien, bien, bien. Antes, cuando se había cortado la grabación, estábamos hablando de las utopías, ¿no? Y Cristina citaba a Freire y yo le decía que cuando mencionó utopía, yo pensaba en Galeano, que piensa la utopía como no lo inalcanzable, sino lo que está allá adelante y que avanza un paso y el objetivo se avanza un paso más, y lo que nos permite caminar justamente es la utopía, caminar para llegar a ese objetivo. Digo, en definitiva el proyecto es eso, ¿no? El pensarnos caminando juntos, y como dice Scliar, el ser en el estar, ¿no? Claro, Poder sí, sí. ser uno mismo estando juntos. Estando junto con otros, sí, exactamente. Yo creo que es eso. Y es un desafío interesante, digo, de pensarnos en la docencia, construyendo estos espacios, ¿no? Digo, es como, y yo creo que también tiene que ver con el poder sentarnos con otros, compartir un mate y charlar, digo, ¿no? A veces en la vorágine, en la cosa, pareciera que no tuviéramos estos tiempos, ¿no? Digo, pero bueno, son súper interesantes los espacios del Info, los espacios de capacitación, digo, volver a pensar en que queremos otra escuela, o que esta escuela ya necesita otras cosas que no son las que estamos teniendo, volver a pensarla, volver a compartirla con los compañeros, y de ahí, digo, uno saca como la fuerza, y, ¿no? Digo, de pensar, vamos por este lado, o qué podemos hacer con la comunidad, que sabemos que esa comunidad va a tomarlo y lo va a multiplicar, digo, ¿no? Digo, creer un poco también en las personas, en los lugares donde vamos, en los lugares que habitamos. Me parece que ese es un desafío, por ahí el desafío más difícil, pero digo, bueno, también, ¿no? Creemos que si no creemos en nuestros profesores, en nuestros maestros, en nuestros docentes, digo, es como uno ¿no? apela a eso, a que sí, que se den esas discusiones, esas charlas para pensar espacios más igualitarios, ¿no? Yo me cuestiono a veces si es inclusión, digo, porque también lo pienso, digo, porque siempre el afuera, digo, el afuera, el adentro, como que a veces también lo pienso, ¿no? Digo, incluir a qué, digo, pensando en que es necesario a veces discutir.
¿no será que todos tenemos que estar, digamos, más que, digo, ¿no? Como, por ahí la discusión va más en eso, porque pareciera como que otros estamos por fuera o por dentro de algo, y por ahí es mucho más sencillo, o más, no sé si más sencillo, pero a veces es más simple de lo que por ahí generamos, ¿no? Digo, a veces hay que ir más a la raíz de las cosas, me parece, y a pensar en las palabras que decimos, que, que comunicamos, ¿no? Digo, Sí, o bueno, el nada. sentido. A mí hace rato, nosotros igual en la cátedra usábamos la palabra de proyecto inclusivo, pero Sí, pero en realidad hace rato también que venimos diciendo una escuela democrática, justa y con perspectiva de género es inclusiva en sí misma. No hace claro, falta sí, usar el sí, término sí, pero inclusivo, por ahí ¿no? Porque claro, pero por ahí en un momento fue necesario fue poner esta necesario, claro. palabra, digo, y discutirla. Por eso digo, vamos avanzando. Y por eso uno se vuelve a preguntar, yo se lo estoy hablando con ustedes, como que me lo estoy preguntando. Digo, ¿es inclusión o en realidad, digo, es igualdad? Digo, es eso, es ¿no? Pensar en una escuela Filmus democrática con trae el perspectiva de concepto género. de pensar lo igualitario, más que, ¿no? Claro, 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 sí. Lo Bueno, Sí, equitativo, ¿no? Hay ahí una claro, pero igual discusión. ahí cuando Cristina, vos en un momento, creo que fue justo cuando estábamos en el corte, vos hablaste de una comunidad que te recibió y que te dejó ingresar porque vos eras nueva. Y cuando vos dijiste eso, yo dije, bueno, ahí también está la inclusión. Yo te escuchaba, no te interrumpí, pero a veces creo que tiene que ver con lo que vos sí, decías, con los sentidos que le damos a las palabras. Y decimos, bueno, una sí, escuela inclusiva. Y digo, bueno, los docentes, los directivos sí, estamos adentro, incluimos a claro, niños, a familias que están afuera. claro, Digo, ¿por qué no pensar en la inclusión claro, en estos términos? Es claro. decir, Sí, eh, eh, todos por sí. afuera y nos reunimos Nos y nos encontramos en este pensamos espacio, claro. Sí, exactamente. sí, Y, no, sí, y la sí, inclusión tiene que sí, es ver con verdad. todos, no Sí, con unos pocos. Digo, claro, es claro. revisar, tiene que ver Sí, con sí, eso, con sí, revisar los claro. sentidos, claro que Sí, sí. sí, más vale. Y no, y por ahí también en esto mismo que vos decís, si uno se pone a pensar, los orígenes de las escuelas, de los espacios educativos, parten de la comunidad, un grupo de familias que se juntan con la necesidad de que sus niñas, ¿no? estén en un espacio educativo, que puedan recibir, que tengan a sus maestros, digo, empieza desde ahí. Después el sistema lo transforma, ¿no? Digo, en personas que van a trabajar, que hacen la tarea docente, la familia, digo, pero digo, si se gesta, cuando se gesta cada espacio educativo, se gesta desde ahí. El Sí, tema son las después, mesas, ¿no? Las mesas barriales las que van buscando hasta el terreno, ¿no? claro, por Muchas de eso, nuestras o sea, algo que instituciones. se gesta comunitariamente y después como que va perdiendo y se va diluyendo y entonces la comunidad queda por fuera. Y sin embargo, digo, esa comunidad en ese adentro fue la que inició que esa escuela después tenga maestros que vayan a enseñar, directivos que ocupen cargos de conducción, digo, no digo una cooperadora. Por eso digo, hay como que siempre como que volver al origen de las instituciones, porque si perdemos la mirada de eso, estamos perdiendo la mirada de lo que es la raíz Bueno, de tenemos el cada. perro de fondo. Está Pero bueno, bien. Bueno, yo los míos no sé, se callaron, pero tengo 3, así que no hay problema. las Bueno, desventajas del Zoom, pero bueno. bueno, bueno, bueno. Y otra cosa que me había quedado pensando en algo que decía Cristina en relación de todo lo que podemos, ¿no? Todo ese potencial que tenemos como educadores, pero que al mismo tiempo a mí me parece que también no solamente es en lo que podemos, porque también tenemos el compromiso y la responsabilidad, ¿no? De llevar adelante estas cuestiones o estos desafíos, ¿no? Y que ese desafío en realidad se convierte en una acción permanente y concreta, ¿no? En ese cotidiano, que vuelvo a decir, se puede traducir en un proyecto institucional cuando, ¿no? Todas esas voces se reúnen a discutir desde dónde, para qué, por qué y qué sobre todo,
pensando en esto, ¿no? Que también la institución, pensándola desde ese lugar de igualdad, o como ese espacio que, ¿no? que nos reúne como iguales, con toda la diversidad a cuesta, también es un espacio que necesariamente debe garantizar, ¿no? las mejores experiencias de enseñanza, las propuestas de enseñanza para las infancias de la comunidad. Y ahí me parece también se puede recuperar desde el proyecto institucional la mirada de la comunidad de cuidado y de enseñanza, ¿no? permanente, no como los maestros o las familias, sino como ese gran todo que hablaba Cristina, necesario para pensar, ¿no? Algunos autores hablan de comunidad de crianza, otros de pedagogía del cuidado, ¿no? Hay algo ahí que me parece que es necesario seguir revisando, recuperando, hablando de esto de qué decimos, cómo lo decimos, y desde dónde nos posicionamos política, pedagógica y didácticamente. Bueno, sí, bueno. mucho. Bueno, Para nosotros Seguiríamos, seguiríamos. sí, muchas gracias igual por el espacio, y creo que bueno, son importantes desafíos, compartir un poco lo que se transita en las instituciones como proyectos posibles. Cada uno encontrará el suyo, con su comunidad, con sus docentes, pero bueno, digo, la idea es esto, en el compromiso político pedagógico de la escuela, en transformar la realidad, en generar igualdad, en generar espacios participativos, democráticos, ¿no? Con igualdad de género, con respeto, ¿no? Me parece que fundamentalmente es esto. Antes encontrábamos mucha la palabra tolerancia, como si fuera que el otro, ¿no? Digo, no, simplemente es el respeto a la humanidad del otro. Y bueno, y ahí creo que es un pedacito del camino. Bueno, gracias Cristina. Gracias. Celebro todos los Gracias. proyectos institucionales que nos sigan humanizando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Moni, gracias, Débora, No, por la por favor, invitación. gracias, Un Cristina. abrazo a todos. Muchas gracias.